Mi nombre es Francisco Cantamuto y quiero enviar un agradecimiento y un saludo a Claxo y a la Fundación para la Democracia por esta oportunidad de encontrarnos a través del libro Imaginar un País y a través del curso del Seminario de Verano de Claxo que nos permite reflexionar en torno a las trayectorias que han llevado a distintas convenciones constituyentes en países de América Latina en una perspectiva comparada. En este esfuerzo que congeniamos, que promovemos junto con Luis Daniel Vázquez, con Sandra Incapé y Antonio Hernández, tenemos la oportunidad de someter a debate distintas experiencias de procesos constituyentes en América Latina para echar luz sobre el caso mexicano. En ese sentido, y con la amplitud de casos que hemos tratado de elegir para encontrar distintos formatos, distintas variantes, distintas posibilidades, en el caso argentino vale la pena comprender cómo se llega a este proceso que se da específicamente en el año 1994, y para ello en el libro y en el curso hemos tratado de desarrollar algunas ideas básicas. Entre ellas está el hecho de que la reforma se produce durante un periodo en el cual se proviene de una transición hacia la democracia, bajo una idea de democracia de reglas mínima, que implica por mínima las reglas básicas que permitan acceder al poder, es decir, cómo se constituye un régimen político, y esto a la vista de los anteriores procesos y de 50 años de gobiernos interrumpidos a través de golpes de Estado, no parecía un logro menor. Esta transición democrática de reglas básicas no tuvo interés concreto o posibilidades, esto es materia de debate, de encarnar con contenido las posibilidades de una democracia. A las dudas de la transición se agrega el proyecto con toda claridad de avances sobre los sectores populares del neoliberalismo que arriba a fines de los 80 con toda la fuerza. En la etapa de reformas estructurales neoliberales, incipientemente comenzada durante la dictadura y durante los años 80, se lleva a cabo con toda fuerza en los años 90 e implican un cambio de la configuración misma del Estado. ¿En qué sentido? Básicamente el Estado no se debilita, no se achica, ni se ausenta. Lo que hace es reforzar un sesgo de tipo excluyente. Y en este sesgo excluyente requiere un Estado de una forma particular que va a tener que implicar, sobre todo, contener las demandas sociales, sea esto a través de la cooptación o a través de la represión, y al mismo tiempo la capacidad de incluir la representación de distintos sectores de las clases dominantes. Esto como marco general nos lleva a que en el año 93, a través de un pacto entre los dos líderes de los dos principales partidos, el peronismo y el radicalismo, bajo la presidencia de Menem y el expresidente Raúl Alfonsín, se generara un encuentro en Olivos, el conocido Pacto de Olivos, que dio lugar a un núcleo de coincidencias básicas, que son la llave a través de la cual se va a proceder a la reforma constitucional en el año 94 de una manera rápida. Este contexto que sucintamente mencioné antes es importante porque se da en este contexto de una forma del Estado específica y de una situación de derrota de los sectores populares. En ese sentido, la constituyente no aparece por la fuerza de una demanda social de dotar de contenido a la democracia o al régimen político que se eligiera. El Estado no asume funciones de desarrollo o protección. No hay una discusión específica de protección a grupos en situación de vulnerabilidad o de que requieran acciones afirmativas. Con esto me refiero sea a los sectores LGBTI o las mujeres más en general, sean los pueblos originarios, sean la población afrodescendiente, por citar algunos casos que, aunque en cierta forma fueron reconocidos, no fueron instauradas las formas de protección, como por ejemplo se puede pensar para el caso colombiano. En relación al rol del Estado, uno puede comparar con los casos de Bolivia, de Ecuador o de Venezuela, donde encuentra que el Estado desde la Constitución toma funciones del desarrollo que aquí no van a estar presentes. ¿Qué se consigue con la reforma del año 94? El interés central del presidente Menem era conseguir la reelección, para lo cual se acorta el mandato de 6 a 4 años y se permite la reelección. Esto es un cambio que era el eje de la propuesta de menemismo, y por el lado de las demandas del radicalismo se incorporan algunas serie de elementos que buscaban tender hacia cierta forma semiparlamentaria. Por ejemplo, la creación de la figura de jefe de gabinete.
En los hechos, esto terminó siendo básicamente un vocero del Poder Ejecutivo, y aunque se incorporaron algunas reformas que permitieron controles cruzados, como por ejemplo la Auditoría General de la Nación para controlar al Poder Ejecutivo, o el Consejo de la Magistratura para la designación y remoción de jueces, como una forma de evitar que el Ejecutivo tomara sobre el Poder Judicial mayor fuerza, en los hechos el presidencialismo típico de la región ganó fuerza en esta reforma, básicamente porque no solamente la posibilidad de reelegirse, sino específicamente la regulación constitucional de los decretos, y específicamente los decretos de necesidad de urgencia, permitió tanto el veto como la promulgación parcial de leyes que el Congreso, para alterar, iba a requerir mayorías especiales. Esto dotó de fuerza a una práctica que venía ocurriendo específicamente durante los primeros años del menemismo, y por lo tanto permitió al gobierno avanzar en este formato de régimen político con sesgo hacia el Poder Ejecutivo. En materia de derechos, dos de los elementos más interesantes son la creación de derechos ligados al medio ambiente y específicamente a los sectores ligados a los derechos del consumidor. Esto se enmarca muy claramente en esta etapa neoliberal que, como decía, no protegía a sectores vulnerables que no tienen por qué ser minorías incluso en el sentido político. Llama particularmente la atención que en materia laboral, ante la derrota de los sindicatos con el proceso de reformas y específicamente de las privatizaciones, no tuvieron capacidad de desarrollar estos derechos de manera más profunda. Si bien el artículo 14 bis de una enmienda realizada bajo una dictadura fue incorporado al texto constitucional, esto no implicó una profundización de esta trama de derechos laborales como uno hubiera esperado con una mayoría de representantes ligados al peronismo, siendo que la Constitución de 1949 tenía fuerte sesgo en este sentido. Finalmente, en lo que hace a los derechos de una democracia básica, es importante señalar, primero, que se pasa a ser constitucional el derecho al voto, el voto universal, secreto, obligatorio, y además se instala un artículo que todo acto que contravenga la Constitución es de nulidad absoluta. Esto significa que no se puede suspender la vigencia de la Constitución. Si hubiera un golpe de Estado, los actos que ocurrieran bajo ese gobierno de facto, de todas maneras, serían punibles en términos de la Constitución. Esto es un cambio importante que puso cota a las posibilidades de interrupción de los mandatos de los gobiernos. Se produjo un paso más de separación respecto de la Iglesia, al quitarle la obligación al presidente de tener la religión católica como su profesión de fe, y en definitiva lo que se logró fue un recambio constitucional con algunos elementos novedosos y valiosos, pero que no modificaron en lo profundo la estructura del Estado, sino en el mismo sentido que venía operando tras la transición a la democracia y las reformas neoliberales. Con este contexto general uno puede pensar trayectorias de cambio como la que puede encontrarse en México, donde la cerrazón del sistema político puede encontrar paralelos y por lo tanto puede esperarse que una reforma que no incluya el contenido social se sesgue en un sentido semejante, donde las reformas neoliberales parecen ser la puerta de entrada de las últimas administraciones. Esto por un lado, pero por otro lado uno puede ver la trayectoria posterior al caso argentino, donde a partir de la idea de una constituyente, organizaciones sociales y específicamente el sindicalismo de nuevo cuño, ligado sobre todo a la central, la CTA, produjo la idea de una constituyente social, y tanto en el año 2001 como más adelante, posterior a la campaña del 2007, incorporó demandas ligadas a dotar de contenido sustantivo al proceso constituyente, y de alguna forma eso fue contemplado en políticas públicas o en normativas legales a posteriori. Es relevante esto porque a pesar de que lograron impacto en políticas, no fueron incluidos en un nuevo proceso de recambio constituyente, es decir, de las reglas más básicas de la distribución del poder y el dinero en una sociedad. Dicho esto, no puede menospreciarse la posibilidad de incidir en los procesos de cambio constitucionales, incluso no siendo protagonistas. Por supuesto, en una sociedad democrática, los partidos debieran representar estas mismas demandas que en el caso mexicano están presentes y ser capaces de incluirlo en una reforma que dé cuenta de una organización del Estado y de la sociedad donde los derechos de la mayoría sean contemplados tanto como lo de las minorías desprotegidas en lo social, pero no con una especial incidencia de las minorías poderosas
que gobiernan nuestros países. Espero que esta reflexión veloz y sucinta sea de utilidad para pensarlo. Por supuesto, estos son canales de apertura a pensar los procesos constituyentes, de ninguna manera una respuesta cerrada. Les vuelvo a agradecer y les envío un saludo a todos y a todas.